Ministro, yo voy a arrancar con un tema nacional. Bordaberry dijo en las últimas horas que un terrorista había contratado a un integrante de la FARC. ¿Qué opina con respecto a esto? No, Bordaberry está diciendo cualquier cosa. Nosotros ya le... No voy a responder por mí, pero ya le demostramos en una comisión parlamentaria del Senado que él ya llevó estos 4 temas, los 4 temas los llevó, y esto también lo llevó. Entonces, en primer lugar, el que contrató al ciudadano colombiano fue el Ministerio de Educación y Cultura, no fue el Ministerio del Interior. Trabajaba en UTU, era refugiado, trabajaba en UTU. Y el Ministerio de Educación y Cultura lo destinó a hacer tareas culturales con personas privadas de libertad de Punta Rieles por un año. Terminó el año sin haber terminado el trabajo, entonces nosotros le extendimos las horas docentes que le pagaba el Ministerio de Educación y Cultura por un tiempito más, unos meses más, hasta que terminó su trabajo con una presentación en la Sala Citarrosa, una presentación cultural, musical, con personas privadas de libertad, y se retiró del trabajo en cárceles. Nosotros nos enteramos que lo acusaban de integrar las FARC mucho después. Por lo tanto, pedimos información a Colombia. De Colombia nos viene un informe de la justicia colombiana que había pasado por un juicio que lo acusaban, no sé de qué cosa, relacionado con Perú, y que el fiscal o la fiscalía renunció a perseguir judicial penalmente a esta persona porque no había ningún elemento. Entonces no solo que no tuvo una sentencia absolutoria, sino que se renunció a perseguirlo. Después esto nos llega del momento que fue eso, que fue principio de los 2000. Después nos viene otro informe que es del momento en que hicimos el pedido, que es un documento que dice que no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia colombiana, y aclara que no tiene ninguna cuenta pendiente, quiere decir que no tiene antecedentes policiales, ni judiciales, ni antecedentes de ningún otro tipo. Nosotros lo dijimos en comisión, le dimos la documentación, la dejamos en la comisión la documentación, y el senador Bordaberry lo sigue diciendo porque el sentido de las interpelaciones cambió. Antes una interpelación era importante porque se producía un debate y se daba a conocer el debate a la opinión pública. Ahora se anuncia una interpelación y se hace prensa antes de llegar a la interpelación diciendo cualquier cosa que después es rebatido en la interpelación, pero de eso no sale lo que se dijo antes. Entonces es una forma tramposa de decir las cosas, porque él sabe que no es cierto lo que está diciendo, pero lo sigue diciendo. ¿Y qué le voy a hacer? Ministro, ¿cómo ve la situación de la frontera con estas ejecuciones o intentos de ejecuciones? La situación de frontera nosotros la vemos complicada hace tiempo, sobre todo por lo que significa las ciudades binacionales, lo que hay de un lado y de otro. En el Chuy yo creo que hay 11.000 personas del lado uruguayo, 10.000 personas del lado brasileño, y hay 60 policías del lado uruguayo y 4 policías del lado brasileño. Entonces está claro cómo se organizan ahí. Uruguayos y brasileños se juntan del lado brasileño, pasan al lado uruguayo y luego cometen un delito y cruzan de nuevo al lado brasileño, donde nuestra policía no puede cruzar y la policía brasileña no da abasto. Esto en respecto a los delitos. Ahí existe también problemas de narcomenudeo, microtráfico con bandas uruguayas y brasileñas, y hay conflictos dentro de las bandas uruguayas, dentro de las bandas brasileñas y entre las bandas de un lado y del otro. Entonces hay una situación complicada que nosotros estamos bastante condiciones malas para actuar. Nosotros le hemos planteado esto a las autoridades brasileñas y hemos planteado que la Unión Europea, en una reunión del Mercosur, nos dé criterio de cómo trabajan ellos en la frontera, y ellos nos dicen que no hay norma colectiva en la Unión Europea, hay
convenios binacionales. Y nos mostraron uno de España y Portugal, en que tienen autorizado la policía española a cruzar hasta determinados kilómetros de Portugal y la policía portuguesa en España cumpliendo determinados requisitos. Y bueno, nosotros recibimos esos protocolos, que casualmente están en español y portugués, se lo dimos a las autoridades brasileñas y pretendemos tener algo parecido con distinta cantidad de kilómetros porque son situaciones diferentes. Pero estamos en eso, estamos hablando de eso. El ministro brasileño nos dijo, ¿qué quieren ustedes? ¿Un convenio binacional, un convenio Mercosur? El más rápido, le digo yo. Entonces me dice, hagámoslo binacional. Y llevémoslos al Mercosur, y lo estamos llevando al Mercosur, estamos conversando, pero no tenemos convenio todavía. Ministro, ¿qué hay de que podría estar trabajando en la frontera o se podría legislar para que los militares sean los que trabajen en aquel lugar en combinación con el Ministerio del Interior? No, nosotros presentamos un proyecto de ley junto con el Ministerio de Defensa que autoriza a los militares uruguayos a patrullar hasta 20 kilómetros, 25 kilómetros, no recuerdo, de la franja fronteriza, pudiendo detener en casos de flagrancia o incluso en casos de sospecha alta dando cuenta a la policía, pero no en los centros poblados. Entonces eso está, hay un decreto en ese sentido que se está tratando de respaldar por ley y está en el Parlamento el proyecto. Eso está, pero bueno, eso ya a esta altura es una pregunta a los parlamentarios, no a nosotros, porque nosotros firmamos el proyecto y se lo mandamos. ¿Qué referencia hay con respecto a la denuncia que en su momento hizo el prefecto de Chuy, Brasil, por el ingreso del volumen de droga que estaba entrando a Uruguay y de las armas que salían de Uruguay hacia Brasil? Bueno, nosotros hemos, entrando a Uruguay, sí, nosotros hemos decomisado una cantidad importante de droga en Rivera. Nosotros sabemos que cuando se decomisa una cantidad importante no es todo, así que debe estar pasando. Hemos hecho operativos conjuntos con la policía brasileña, que tiene muy buen relacionamiento con la policía uruguaya. Hubo un operativo que empezó muy adentro de Brasil, que la policía brasileña lo acompañó hasta que llegó a Rivera, y en Rivera le avisa a la policía uruguaya para que detenga, que para nosotros fue índice de muy buen relacionamiento, porque muchas veces pueden detenerlo ellos y tener los laureles ellos de haber hecho la detención, no lo hicieron, le avisaron, era binacional el operativo. Se ha detenido en Artigas, no tanto en Cerro Largo. Este fue uno de los motivos del cambio de jefe en Cerro Largo, porque entra por Río Branco, se le advirtió al jefe que estaba pasando eso y que no fortaleció ni contrabando, y sí lo que pasaba por Río Branco después se detenía en 33 o La Valleja. Pero es cierto que está entrando de Brasil, estamos tratando de combatirlo de forma binacional. ¿Y el tema de las armas que salen de Uruguay hacia Brasil? Eso pasó en determinado momento. Yo no sé si sigue pasando ahora, porque a partir de ese momento se aprobó la ley de armas, el decomiso de armas en Uruguay es muy importante en este momento, mucho más importante que antes de la ley de armas. De todas maneras, es un circuito establecido que, si bien tiene muchas más dificultades ahora, no sabemos, no tenemos claro si lo siguen utilizando en menor cantidad. ¿Qué visión tiene de la situación que está viviendo Lula? Bueno, yo creo que es una situación bien complicada, pero que no solo la está viviendo Lula, sino que nos está afectando a todos, porque una cosa era el comercio y el relacionamiento con Brasil antes de la caída de Dilma Rousseff. Yo creo que la caída de Dilma Rousseff significó una crisis política que están viviendo, una crisis política, económica, social, que nos afecta a todos. Y bueno, yo no soy el que debería decir esto, pero a Dilma Rousseff
la sacan luego de que pasa por la justicia y la justicia no sostiene un solo cargo contra ella y es el sistema político el que la saca. El actual presidente pasó 3 veces por la justicia, 3 veces la justicia encuentra delito, pide el desafuero y es el sistema político el que lo mantiene. Yo no sé si eso no es debido justamente a la crisis política, porque el actual presidente decía que era muy difícil ser presidenta con menos del 25% de apoyo. Si eso era difícil, ser presidente con menos del 5% de apoyo es más difícil. Y lo de Lula, lo que resolvieron no es si es culpable o es inocente, sino que vaya preso antes que se dirima si es culpable o es inocente, con lo cual le impiden ser candidato. Y bueno, es el candidato con mayor intención de voto en Brasil. Si eso no es crisis política, yo no sé lo que es. Y si eso no es interacción de distintos poderes, no sé lo que es. ¿Cómo es ser ministro en Uruguay y que tantas veces se le haya solicitado que se vaya? Lo que pasa es que nosotros, no al ser ministro, antes de ser ministro, tenemos proyectos distintos de seguridad y hay quienes quieren ir por su proyecto y entonces el camino es pedirle la renuncia al ministro. Es un hecho político, todas las interpelaciones son políticas, siempre fueron políticas. Hubo una época en que había debate político importante, yo creo que está habiendo poco debate político y sí está habiendo la intención de desprestigiar a quien ejerce el cargo y bueno, es un hecho político y lo discutiremos. Me pidieron la renuncia a los 3 meses de asumir, justamente por el incendio de la cárcel de Rocha, que era algo que nosotros recién entramos al ministerio y se pidió la renuncia. Los cambios que se hicieron en el sistema carcelario de ese momento a ahora son increíbles. En ese momento había un hacinamiento generalizado en todo el país. Hoy queda algo de hacinamiento en algunos centros penitenciarios que se terminan este año, porque hoy tenemos mucho más plazas, unas 1.600 más plazas que personas privadas de libertad. Por lo tanto, cuando podamos terminar la redistribución que estamos haciendo, no va a quedar hacinamiento y por lo tanto se va a poder llevar adelante políticas educativas, de trabajo con mucho más fuerza que lo que se ha venido haciendo. Pero desde ese momento, 3 meses después de haber asumido el cargo, me pidieron la renuncia. ¿Qué tanto influye la justicia o las normas legislativas para no poder hacer el trabajo de repente como desde este ministerio se desearía? No, yo creo que más que la justicia o las normas, existe el nuevo Código del Proceso. El nuevo Código del Proceso se presta a 2 interpretaciones. Hay una interpretación de algunos fiscales que dicen que hasta que ellos no den la orden la policía no puede intervenir. La mayoría de los fiscales no dicen eso. El fiscal de corte no dice eso, dice que la policía puede intervenir, pero durante un tiempo al menos esa visión de algunos fiscales contuvo a la policía porque según con qué fiscal trabajaba, actuaba o no actuaba. Creo que eso está pasando, pero de todas maneras creo que hay que modificar la letra del código para que quede negro sobre blanco que la policía pueda actuar y pueda indagar hasta que tenga un sospechoso y se lo ponga en manos del fiscal. ¿Pero lo perjudica al ministerio el fraccionar lo que ocurre a nivel judicial? Yo no sé si lo que ocurre a nivel judicial como nivel judicial perjudica que se le diga a la policía, que algunos lo dicen, que no puede actuar hasta que el fiscal no le da la orden. Eso perjudica porque la policía se ve contenida, pero ese no es un problema del código, es un problema de interpretación del código que yo creo que hay que reescribir para que no se preste a esa interpretación. Ministro, para terminar, ¿qué opina sobre lo que dijo el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que el método que el gobierno está usando con la seguridad es un fracaso? Bueno, lo que le digo, si usted parte de antes de empezar, que el proyecto de seguridad es equivocado, después va a encontrar formas de decir que es un fracaso. Nosotros durante 2 años
seguidos, estuvimos bajando las rapiñas. Se callaron la boca, no dijeron nada, no dijeron si estaban equivocados, si era correcto lo que estábamos haciendo. En el primer momento que aparece un crimen de esos que afectan a toda la sociedad, ahí fracasa. Si luego se repite, ahí fracasa. Si aumentan los homicidios, ahí fracasa. No se pregunta por qué aumentaron los homicidios, no se pregunta qué homicidios aumentaron, porque todo esto se verifica con una disminución importante de los homicidios por robo. Y los homicidios que aumentan son los homicidios vinculados a los conflictos entre criminales y los homicidios que tienen que ver con violencia doméstica o en la familia o entre vecinos, pero disminuyen los de robo. Entonces, el hecho es que cualquiera de estos homicidios, sobre todo los que se producen en la familia, conmocionan a la sociedad. Y ahí señala el fracaso. Es un oportunismo que muchas veces se da y que existe la posibilidad de discutirlo en la interpelación. Pero la interpelación no se va a discutir porque lo que van a tratar de hacer es de reiterar y matizar la idea de que es un fracaso. Nosotros vamos a tratar de hacer lo contrario. Muchas gracias.